¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Arrancamos semana, yo soy Armando Godoy y es un placer que nos acompañen, que estemos conectados esta noche en este lunes 9 de enero de 2023, ya con mucha alegría de poder arrancar otra semana más con ustedes. Y bueno, aprovechando a saludar también a los salvadoreños que nos sintonizan a través de las plataformas de redes sociales y por supuesto a los que nos sintonizan a través de Radio El Salvador 96.9 FM. Hoy vamos a estar hablando de temas de Hacienda, de la Hacienda Pública. Está con nosotros el ministro del ramo, Alejandro Zelaya, a quien le damos la cordial bienvenida esta noche. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muy buenas noches, Armando. Muy buenas noches también a todos los televidentes del espacio de entrevistas de Noticiero El Salvador. Y pues muy feliz de iniciar 2023 en este espacio de entrevistas y hablando pues de los temas que más nos apasionan, que es la hacienda pública. Por supuesto. Bueno, de hecho, hablemos precisamente de la recaudación fiscal, y es que, a ver, solo para que tengamos un poquito de contexto, los tributos del año 2022 cerraron por cerca de 6.600 millones de dólares, fondos que se reflejaron en múltiples obras que usted obviamente complementó y que fomentan parte del desarrollo y medidas que tiene como principal objetivo la protección y el bienestar de los salvadoreños. Una nota de contexto para entrar en materia y revisar cómo estuvo la recaudación el año pasado. Entre enero y diciembre del 2022, el Ministerio de Hacienda contabilizó 6.571 millones en ingresos, producto de los impuestos y contribuciones. En total, hubo un aumento de 737.4 millones, es decir, 12.6% más que el mismo periodo del 2021. Incluso al finalizar el año 2022, el gobierno reportó un incremento en las metas que se había propuesto para la recolección de tributos. Los ingresos reportados por Hacienda alcanzaron los 252.7 millones, arriba de las proyecciones para el presupuesto nacional. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, fueron 4 las condiciones que propiciaron los resultados: el plan antievasión, la modernización del Estado, el crecimiento económico y una mayor confianza de los contribuyentes en el trabajo de las instituciones. Al cierre del 2022, el impuesto sobre la renta generó 2.782 millones, que representa un crecimiento de 25% respecto al total del 2021 y 9% arriba de la meta presupuestada. De ese monto, 1.918.4 millones los aportaron las retenciones y el pago a cuenta, que tienen una relación con las actividades productivas. Este mejor nivel de ingresos se reflejó en un incremento en la inversión en infraestructura en salud pública, conectividad y de apoyo al turismo, además de la prevención y protección ante desastres, mejoramiento y ampliación de centros educativos, capacitación de profesionales para atender a la primera infancia y sus familias, entre otros. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Importantes esas cifras y obviamente todos los proyectos que hemos estado hablando y todos los millones de dólares que hemos estado conversando, bueno, le hemos mostrado en la nota, es precisamente lo que se traduce en todo el sistema de salud, seguridad, educación, infraestructura, que también obviamente va a ser prioritario para 2023. Pero bueno, ¿cuál es esta recaudación, sobre todo, ministro, ha sido la más alta desde que llegó el gobierno del presidente Bukele? Sí, definitivamente es la recaudación más alta que hemos tenido en la historia del país. En la historia del país. No solo, okay. no solo digamos, durante el mandato del presidente Bukele, sino en la historia del país. Son 737 millones más que lo que recaudamos el año pasado. Ya el año pasado éramos el país de América Latina que mejor recaudaba sus impuestos, es decir, una entidad tributaria que tiene respeto ante la población y por eso los contribuyentes pues pagan sus tributos. Y este año, pues también esperamos cerrar como el país que más recauda respecto del PIB en toda América Latina. Normalmente este ranking siempre está encabezado por países como Chile, Uruguay, que son sociedades con un entramado empresarial más robusto que el nuestro, pues, y son países muchísimo más grandes. Pero en el caso de El Salvador, si medimos, Armando, cuando nosotros llegamos al gobierno, si medimos las cifras de cierre del año 2018, en El Salvador se recaudaban 4.769 millones de dólares en materia de tributos. En este año, en el año que recién acabamos de cerrar, hemos recaudado 6.571 millones. Es decir, hemos crecido en alrededor de 1.800 millones. Básicamente la brecha de evasión que siempre se estimó en los estudios en El Salvador, siempre se proyectaba en alrededor de 2.000 millones. Entre 1.500, de hecho, la estadística. De hecho, está la estadística justo en pantalla en este momento.
Si pueden ver las cifras del año 2018, que es cuando el presidente Bukele llega al Ejecutivo, son 4.769 millones versus los 6.571 millones que hemos recaudado para el año 2022, una diferencia de alrededor de 1.800 millones más de lo que recaudaban los gobiernos anteriores. Por eso vemos, como tú muy bien lo señalabas, mayor inversión en salud, por eso podemos entregar computadoras a nuestros niños, por eso podemos seguir invirtiendo en las calles. Has visto cómo la red vial de El Salvador y sobre todo los habitantes del área metropolitana de San Salvador han visto cómo la Dirección de Obras Municipales ahora sí interviene todas las calles de los municipios y tenemos calles pues que son dignas de nuestros ciudadanos, Claro. pero todos esos recursos, Armando, no fueran posibles sin los sin las cuatro aristas que hemos señalado, ¿no? El plan antievasión, el crecimiento económico que hemos generado, nuestro Producto Interno Bruto también ha crecido, eso hace también que se reduzca el porcentaje de PIB respecto a deuda, ya vamos a hablar quizá más adelante de eso, pero esperamos cerrar en una cifra que pues a muchos les va a sorprender, pero que es resultado de todo lo que nosotros hemos venido trabajando durante el año 2022. Entonces, las cifras de crecimiento económico ayudan a que tengamos mayor recaudación y además de eso, nosotros también hemos estado en un constante proceso de modernización de la hacienda pública. Anunciamos en los últimos días de diciembre, por ahí del 14 de diciembre, si no mal recuerdo, anunciamos la implementación de factura electrónica junto al Banco Interamericano de Desarrollo, también junto al sector privado del país, nos acompañó en el mismo lanzamiento y ya estamos en ese tipo de implementaciones. Y por otra parte, los contribuyentes ahora tienen una mayor confianza en la agencia tributaria salvadoreña. Es decir, estamos administrando bien los tributos, se ve el crecimiento económico, se ve cómo el turismo ha crecido, veía las cifras de turismo, veía que habíamos superado los 2.5 millones de turistas que habían viajado a El Salvador, son cifras récord cuando también pues acabamos de salir de una emergencia sanitaria, hemos visto, o todos los salvadoreños han visto cómo en los últimos días del año también se desarrollaban una serie de espectáculos públicos, conciertos masivos acá en el país, a los cuales muchos asistieron, y ese es resultado, Armando, de todas las estrategias que el gobierno del presidente Bukele ha puesto sobre la mesa de los salvadoreños para llevar soluciones. Estas cifras de recaudación son el reflejo también, y hay que decirlo, de la implementación del régimen de sección. ¿Por qué? Porque al haber mayor seguridad en nuestras calles, pues hemos visto como comunidades como la Tutunichapa, por ejemplo, ahora tenía pues pupuserías en sus calles, cuando antes lo que veíamos eran pues algunos adictos, gente de mal proceder que deambulaban en esas calles. Ahora los ciudadanos pueden abrir sus negocios y pueden pues comerciar con total tranquilidad. Esto también ayuda a que las cifras de recaudación vayan incrementando. Además del tema de seguridad, que obviamente sabemos que ha sido prioritario, principal y medular, no solo en el tema de recaudación, sino que en el tema de inversión, de educación, de salud, entre otros aspectos importantes. ¿El plan antievasión qué papel ha jugado para el tema de la recaudación? Bueno, creo que el plan antievasión es el principal pilar de todo esto, por eso de hecho lo señalamos nosotros en nuestros informes del Ministerio de Hacienda, lo señalamos como la principal razón, porque por fin, Armando, le dio a la hacienda pública salvadoreña el lugar que debió tener siempre. Un ente rector respetado por los contribuyentes, que administra bien los tributos y que hace cumplir la ley por sobre todo. Entonces, le regresamos ese respeto que se había perdido para la hacienda pública en el pasado. ¿Por qué? Porque se abandonó por completo el Estado y se dejó a sus anchas que evasores de impuestos pues se robaran el futuro de nuestros niños. ¿Cómo se podía entregar computadoras en el pasado si no se perseguía la evasión? Entonces no habían fondos para poder entregar esas computadoras. Los avisos ante la Fiscalía General de la República ya superan los 175 millones. Además de eso, los 175 avisos, que representan alrededor de 810 millones que hemos identificado y que hemos también recuperado buena parte de esos saldos. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de la amnistía fiscal también, pero por sobre todo haciendo respetar el brazo judicial de Hacienda. Correcto. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, a quien normalmente nosotros siempre ponemos de ejemplo,
porque es una autoridad tributaria que se hace respetar. Cuando el IRS te envía una notificación, el contribuyente asiste lo más pronto y lo más rápido posible, ¿no?, a esa notificación. Cuando nosotros llegamos al gobierno, Armando, encontramos una administración tributaria totalmente desarmada. Nuestros auditores no tenían computadoras. Lo primero que hicimos fue entregarles computadoras a nuestros auditores. ¿Cómo podía recaudar sin esa herramienta? Imagínate cuando llegaban a los bancos, cuando vos tenés que correr datas en Excel o cualquier otro formato digital, que son miles y miles y miles de operaciones. Banco Agrícola decía que ellos normalmente, lo decían en el lanzamiento del evento de factura electrónica, y lo digo porque ellos lo hicieron público, ellos imprimían alrededor de 14 millones de documentos. Entonces, ¿te imaginas? Todos esos 14 millones de documentos que ellos imprimen son documentos fiscales de una sola empresa en este país, que es el banco. Entonces, para ellos, con el lanzamiento de factura electrónica, se les facilita. Pero imagínate cuando llegan los auditores de Hacienda y tienen que procesar bases de datos de tal magnitud o de tanta cantidad. Entonces, las computadoras lo que hacían era básicamente que no se fundían o dejaban de servir en el acto, pues al poner a correr una base de datos de ese tipo. Entonces, lo primero que hicimos fue entregar computadoras. También, posteriormente a eso, empezamos a renovar las condiciones en las que nuestros auditores trabajaban, incluyendo la entrega de vehículos. ¿Cómo era posible que no teníamos vehículos para poder ir a auditar a las empresas que son los administrados por la Hacienda Pública? Entonces, entregamos en el año 2020, yo hice una entrega de alrededor de 100 unidades, solo para el plan antievasión y el plan anticontrabando, que fueron entregadas a la Dirección General de Aduanas y a la Dirección General de Impuestos Internos. Esos son los medios con los que ahora cuenta nuestra fuerza auditora y puede generar estos resultados. ¿Por qué? Porque ahora los empresarios sabrán que, pues si en algún momento cometían algún error involuntario o voluntario, ahora sí se va a detectar. ¿Por qué? Porque vamos a tener los medios tecnológicos también para levantar esa data. Lo otro que hicimos, Armando, fue separar la discrecionalidad humana. Hemos digitalizado muchos de nuestros procesos y eso ha hecho, pues, que el margen de error por decisiones humanas sea mucho menor a la hora de tener la selectividad de casos. Entonces, eso hace que empecemos a apuntar a verdaderos nichos o rubros de negocios donde se encuentra focalizada la evasión fiscal. De hecho, fundamos la Dirección de Fiscalidad Internacional, o como la anunciamos en un inicio, que era la Unidad de Repatriación de la Evasión Fiscal, que era la UREF. Entonces, este mecanismo lo que nos ayuda a nosotros es a investigar la evasión fiscal a través de paraísos o territorios de baja o nula tributación en otros países. Entonces, esa especialización no la teníamos en el país. Y ahora, pues, ya contamos. Ese es, digamos, el pilar fundamental del plan antievasión y es lo que ha fortalecido los ingresos. Por supuesto. En resumen, podemos decir que obviamente son 4 condiciones, y con eso me quiero a la pausa, son 4 condiciones las que obviamente han propiciado estos resultados positivos que nos hablaba el ministro de Hacienda. Primero, obviamente, es el plan antievasión, que lo explicaba, la modernización del Estado, que era obviamente algo que hablábamos, el crecimiento económico, que sabemos que el tema de seguridad también ha sido muy propicio, y por supuesto hay mayor confianza de los contribuyentes, acercándose a las instituciones y por supuesto solventar todo el tema de las deudas. Vamos, cuando son las 8 de la noche con 19 minutos, a la pausa, y al regresar venimos hablando que también El Salvador, por todo esto, es que nos hemos convertido desde ya en referentes internacionales en el combate anti-evasión. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. 8 de la noche con 20 minutos. Estamos conversando con el ministro de Hacienda. Y antes de hablar, obviamente, que El Salvador se ha convertido en referente internacional por el combate a la evasión, hay un tema que usted tocaba en el bloque anterior y es el tema de la deuda. Y le traigo esto a la mesa, ministro, porque mucha gente, sobre todo de estos pequeños grupos de la oposición, han querido estar confundiendo a la gente y decir que desde que llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele, el país se está endeudando, se está endeudando, se está endeudando, y que obviamente no se tiene el dinero para poder impulsar los grandes proyectos. Eso es lo que dice la oposición, pero ¿qué dice el gobierno, ministro? Bueno, Armando, la oposición y sus analistas aliados siempre pretenden de que este país se cambie, pero que se cambie sin invertir recursos. Correcto. Pero ¿cómo vas a tener mejores escuelas sin invertir recursos?
¿cómo vas a tener mejores hospitales y totalmente abastecidos? ¿Tú te recuerdas las crisis que tenía el FMLN por abastecimiento de medicamentos en los hospitales? Yo creo que no ha vuelto y no es porque no haya alguien que desee criticar. Claro que ellos desearían que alguien saliera diciendo no hay este tipo de medicamentos, pero los hospitales están totalmente abastecidos. No tenés esas crisis, no tenés esas crisis que tenías en el pasado. Nuestras escuelas se están reconstruyendo, hemos entregado computadoras a nuestros niños, la seguridad se ha mejorado. ¿Y cómo podemos mejorar la seguridad si no le damos implementos de trabajo, si no le damos municiones a nuestros policías? ¿Tú te recuerdas cómo estaban nuestros policías en el pasado? Sin botas, con las botas rotas, con armas que no disparaban una bala porque se les caía los elementos del arma cuando trataban de disparar. Bueno, hasta empujaban los carros patrulla. Carros patrulla empujados. O sea, esas realidades tú ya no las ves. Y no es porque, como digo, no es porque algunos medios hayan dejado de reportar, no. Si algunos medios, incluso la prensa gráfica, el diario de hoy, buscan y buscan día a día historias de ese tipo para tratar de hacer creer que ese tipo de problemas existen. Pero no. ¿Por qué? Porque se han invertido recursos. Hay que darle alimentación a todos los elementos del régimen que están trabajando en el régimen de sección. No es fácil mantener ese tipo de estrategias y para eso se necesitan recursos. Cuando vino la pandemia de COVID-19 necesitábamos vacunar a toda la población. La oposición lo único que hizo durante todo ese periodo fue criticar y decir que la vacuna no la íbamos a lograr comprar. Compramos la vacuna, fuimos uno de los primeros países del mundo en comprar vacunas y en terminar de vacunar. Construimos hospital. Además de eso, dimos subsidios, levantamos la economía a través de Firempresa. Fueron 600 millones los que inyectamos solo para Firempresa. Solo para Firempresa. Entonces, ¿de dónde salen todos esos recursos? Evidentemente tenemos que optar, y estamos haciendo crecer los ingresos como lo hablábamos en el bloque anterior, perseguimos la evasión, estamos haciendo nuestro trabajo, pero eso no da resultados de la noche a la mañana. Y tú tienes un problema enorme, porque puedes decidir o no comprar la vacuna, no mejorar las escuelas, no entreguemos computadoras, que no hayan más elementos de seguridad en nuestras calles, que nuestros policías anden sin armamento, que nuestros soldados anden sin armamento. Podemos decidir eso también. Pero tienes el problema y tienes que solucionarlo. Entonces tienes que buscar operaciones para que esa situación coyuntural o del momento se termine y que a partir de, digamos, que se haya terminado, tú empieces a crecer económicamente. Pero no podemos pretender no invertir recursos y que el problema solo se desaparezca por sí solo. Los problemas no van a desaparecer. Entonces, durante todo este periodo, hemos tenido que invertir recursos. Durante la pandemia, nuestro índice de deuda llegó hasta un 87%. Este año, Armando, primero Dios, estamos terminando de cerrar las cifras, pero estaríamos cerrando en alrededor de un 75.8%. Básicamente más de 10 puntos respecto al PIB en materia de deuda externa. Es decir, lo estamos volviendo casi a los niveles en los que nosotros lo encontramos. Encontramos un 70% de deuda respecto al PIB, pero con un país que tenía 30 homicidios diarios. Ahora vamos a tener, primero Dios, el año 2023 al cierre, esperamos cerrar con alrededor del 70%, más otros manejos de pasivos que podamos hacer que también van a impactar en este porcentaje, más el crecimiento económico, porque cuando tu país empieza a crecer la producción, el porcentaje de deuda se va reduciendo. Entonces, así vamos a salir de la trampa de la deuda en la que nos dejaron todos los sinvergüenzas que ahora mismo están criticando o que han criticado. Yo he visto cómo han repetido en reiteradas ocasiones que el país va a caer en default en el año 2023. Casi que viene siendo título de estos periódicos todos los días, ministro. Quiero verlos, Armando. Quiero verlos a partir de la fecha del vencimiento. Quisiera verlos a ver si van a tener la valentía de pedir una disculpa pública. En muchos medios internacionales, inclusive. También. He visto medios neoyorquinos, londinenses, hablando sobre el gran problema de deuda externa de El Salvador. Y ahora, cuando lo solucionemos, ninguno va a salir a reconocer que nosotros teníamos la razón desde un inicio. Hemos implementado una estrategia de gestión de pasivos. Para el año 2025, nosotros ya no debemos 800 millones. Nosotros debemos
347 millones, porque el resto de la deuda la recompramos con operaciones de gestión de pasivos y nos ahorramos 288 millones en solo 2 operaciones, hermano. 2 operaciones de gestión de pasivos. Así hemos ido reduciendo. Por eso es que el porcentaje se viene reduciendo a un 75,8. ¿Por qué? Porque esta es una estrategia que no va a dar resultado en los primeros 2 años. Como te dije, nosotros medimos a partir del año 2018 hasta el año 2022 cómo cerraron las cifras de recaudación tributaria. Pero para llegar de 4.500 millones a 6.500 millones, casi 1.800 millones de diferencia, ¿no? Nosotros tuvimos que pasar por un proceso. Lanzamos el plan antievasión, la NEC nos salió a criticar, FUSADE salió a decir que iba a ahuyentar la inversión extranjera, que iba a destruir el entramado empresarial de este país, que esto era una cacería de brujas, que todo se iba a usar como instrumento político. ¿A quiénes de los políticos de este país se les ha procesado injustamente por evasión de impuestos? ¿A quiénes? A ninguno. A todos se les han respetado sus garantías. Incluso algunos hasta han abusado de las garantías judiciales que se le han dado, con resoluciones de la Sala de lo Constitucional o con cualquier otro ente colegiado, cuando ellos tenían por lo menos control de esos sectores o de esas instituciones. Entonces, claro, ahora que todo empieza a dar resultado, entonces ellos empiezan a ver que su argumento ya no tiene ninguna validez y van a guardar silencio, pero no van a salir a disculparse. Yo veía cómo incluso algunos analistas, que en el pasado también, como dije, no han estado de acuerdo con nosotros, salían a reconocer los 3 grandes logros económicos. Y decían en muchos de los casos, uno, la reforma de pensiones. ¿Cómo hicimos una reforma de pensiones? Que espero que lo tratemos más adelante. Tengo un bloque específicamente para eso. ¿Cómo hicimos una reforma de pensiones que esté a la altura de las expectativas del pueblo salvadoreño? Desapegándonos de los vínculos, dejando atrás ese legado o ese pasado en el que los gobernantes eran manejados por las gremiales empresariales de este país y estaban totalmente subordinadas a sus intereses. En la Comisión de Pensiones contaban una anécdota, que la reforma del año 2017 se fue a negociar a la ANEP con Lorena Peña y con los otros dirigentes del FMLN. Los dirigentes del FMLN histórico, los comandantes, fueron a negociar con la ANEP la implementación de la reforma del año 2017. ¿Y qué hicieron? Un 1% más para los empleados. En los tiempos donde se decían que eran enemigos. Correcto. Sí. Entonces todos han salido a reconocer, y yo espero que por fin también dejen de hablar en mal y de mentir sobre nuestro país, sobre todo en los mercados internacionales. Han afectado mucho la imagen del país. Un par de analistas prepago y malintencionados que no tienen ningún conocimiento de cómo estamos guiando nuestra estrategia, pero que ahora, como dije, cuando ven los resultados y que vamos a cerrar con un porcentaje de un 75% y estamos volviendo a nuestros niveles actuales de deuda, a nuestros niveles anteriores de deuda y los vamos a mejorar, ahora se van a quedar callados. No van a salir a reconocer el éxito que hemos tenido en la implementación de la estrategia. Pero nosotros sabemos que igual, Armando, yo por eso casi no, en algunas ocasiones no me refiero a lo que ellos dicen. Yo veo a la diputada Claudia Ortiz, a Portillo Cuadra, pasan, hablan y hablan y hablan y hablan. Opinan de todo. Sí, pero hablan sobre todo de finanzas públicas, en las que no tienen ninguna formación, ninguno de los dos, porque los dos son abogados. No desmerito a los abogados, claro, pero es una profesión respetable, pero en su ámbito de estudio, pues. Entonces, pero hablan y no tienen ningún conocimiento. Entonces, al final, nosotros lo que nos guía es, uno, la aceptación de las estrategias que tiene la gente o la aceptación que tiene la gente de las estrategias del presidente Bukele, ¿no? Porque tienen una alta aceptación, no solo su imagen, sino cómo evalúa su gobierno. Entonces la gente tiene una alta aceptación y lo otro que nos guía son los indicadores económicos, los números fríos, los números duros, que son los que a nosotros al final nos interesan y somos los que van midiendo el cumplimiento de nuestras metas.
¿Y cómo son las cosas, ministro? Y con eso me quiero ir a la pausa. Yo recuerdo que, bueno, hace muchos años, igual cuando nos tocaba de pronto entrevistar a exfuncionarios, siempre comparábamos mucho con algunos informes que daban algunos organismos internacionales o sobre todo multilaterales, donde decían, miren, como El Salvador necesita definitivamente incrementar ingresos tributarios. Nunca ocurrió. ¿No? Y ahora, por ejemplo, sin necesidad que ellos los digan, lo estamos viendo. Claro, lo que pasa es que, Armando, el discurso anti-evasión, el discurso de vamos a hacer que paguen los malos empresarios, era muy bueno para las campañas políticas, Claro. para ganar votos, porque la gente tenía sed de justicia, pues, o sea, ¿cómo es posible que todos paguemos y grandes empresarios No lo hagan. estén evadiendo impuestos solo porque tienen contubernio con el gobierno? Ujú. ¿Qué es lo que pasaba después? Porque yo recuerdo, Mauricio Funes fue uno de sus banderas, anticorrupción y antievasión. Además de su fábrica de empleo. Claro, vamos a hacer que los empresarios paguen impuestos por fin. ¿Qué es lo que pasó llegado al gobierno? Sus financistas, sus amigos, los mismos que luego lo pervirtieron, le llenaron la mano y que lo autoexiliaron o lo han exiliado en Nicaragua porque fueron sus mismos amigos empresarios y todos ellos, le metieron presión y le exigían que no persiguiera a las empresas evasoras. ¿Por qué? Porque eran sus empresas al final. Y ellos no iban a comprometer sus intereses. Entonces, el FMLN creyó que esta gente les iba a ayudar después. ¿Y qué es lo que han hecho? Sus dos expresidentes están en Nicaragua exiliados. ¿Dónde están todos los amigos empresarios con los que pactaron la reforma de las AFP en el año 2017? ¿Dónde están los amigos empresarios de Mauricio Funes? Muchos de ellos están libres. Y los dos expresidentes que les creyeron sus mentiras están presos. Están presos básicamente en Nicaragua. Claro. Porque no pueden salir de ahí. Entonces no pueden regresar a su país. Entonces, y otros, pues, igual que el expresidente Saca, que guarda prisión. Ujú. Entonces, ¿qué es la diferencia con el gobierno del presidente Bukele? No tiene esos patrones, no tiene esos jefes, no tiene esos financistas que le están obligando a no perseguir la evasión. A todos los contribuyentes se les trata por igual. Claro, si alguien evadió impuestos y quiere ir a arreglar sus cuentas, vaya, las puertas de Senta van a estar abiertas de par en par siempre, pero con el mismo trato que reciben los demás contribuyentes. ¿Que hay contribuyentes más grandes? Sí, claro, hay contribuyentes más grandes que otros, pero la ley reconoce igualdad de derechos. Entonces, a partir de que no tenés un jefe que se llame ANET y que se llame FUSADES, porque lo digo con nombre y apellido, porque eran los dos organismos, digamos, o los dos, un Tintán y una gremial empresarial, como ellos le llaman. Yo digo que FUSADES no tiene nada de tanque y nada de pensamiento tampoco, pero se autodenominaban tanques de pensamiento. Pero estas dos entidades dirigían básicamente la política económica del país, incluida el no perseguir a la evasión. Por eso cuando nosotros salimos con el plan antievasión, fueron los primeros en salir a denunciar que este plan era una cacería de brujas. Bueno, y claro, si cuántas veces no vimos algunos reportajes incluso que hablaban de que FUSADES, o que hablan de que FUSADES, ha movido dinero hacia paraísos fiscales. ¿Cómo iba a estar interesado esta gremial o este think tank, como ellos se llaman, en que se persiguiera la evasión? No iban a estar interesados. Entonces, a partir de que no se tienen compromisos, Armando, con ninguno de los grandes empresarios de este país y que a todos se les da trato por igual, a partir de eso sí podemos tener estos resultados en materia de evasión. La receta o la solución siempre la han sabido, pero nunca la quisieron implementar porque afectaba a sus intereses. Y esa es la diferencia. Y nosotros, hoy por hoy, por eso es que nos hemos convertido en referentes, porque hay un trato igualitario a todos los contribuyentes. Claro, y sobre todo porque el gobierno del presidente Nayib Bukele, al único que se debe es precisamente usted, que nos está viendo y escuchando. Vamos, cuando son las 8 de la noche con 35 minutos, a la pausa. Y hoy sí, venimos a hablar del tema de pensiones. Yo sé que también ustedes han estado esperando este tema porque también hay algunas dudas y vamos a aclararlas acá con el ministro de Hacienda. Quédese con nosotros, ya regresamos.
Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación nacional, llega ahora hasta la puerta de tu casa. Suscríbete y recibe las noticias desde la comodidad de tu hogar. Estamos llevando la noticia a todo el país para conocer la verdad que otros quieren ocultar. Ahora El Salvador tiene un periódico que cuenta el otro lado de la historia y llega directamente a tu casa. Suscríbete llamándonos al 2207-5250. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. La fase 5 del Plan Control Territorial ya empezó. Estamos acorralando a las pandillas con los cercos de seguridad. Llama al 123 para dar información que nos ayude a capturar terroristas. Recuerda que tu llamada es anónima y el call center atiende las 24 horas. Para seguir ganando la guerra contra las pandillas, necesitamos de tu ayuda. Policía Nacional Civil, Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros, 8 de la noche con 37 minutos. Aprovecho para saludar a nuestra diáspora que nos ven, nos escuchan y nos mandan todos sus mensajes, sus comentarios a través de las plataformas de redes sociales. Recuerde que siempre estamos transmitiendo en vivo esta entrevista a través de YouTube, también a través de Facebook. Y bueno, para los que están ahí en Twitter, también la estamos transmitiendo para que nos deje también algunos comentarios. Con gusto los vamos a estar dando lectura. Bien, estamos conversando con el ministro de Hacienda y uno de los temas que también me gustaría poder conversar con ustedes, la aprobación de la ley de pensiones, que obviamente sabemos que va a dignificar a los pensionados y por supuesto a los cotizantes. Esta es una deuda histórica que también pues ha solventado el presidente Nayib Bukele. Recuerdo yo que era parte también de su campaña, el hecho de poder crear una reforma integral, completa, que obviamente beneficia a los salvadoreños, enfocada en las pensiones. ¿Cómo avanza este tema, ministro? Bueno, Armando, como tú bien lo señalaste, es una deuda histórica. El problema de las pensiones no lo causamos nosotros, pero es nuestro deber resolverlo. Para eso se le eligió al presidente Bukele. Hemos hecho una reforma de pensiones que yo creo que está a la altura de las expectativas del pueblo. Se han mejorado las pensiones por vejez, básicamente en un 30% para todos los cotizantes. Lo más importante de esto, Armando, es que normalmente las reformas de pensiones siempre se hacían para las personas que a partir de la entrada en vigencia de la ley se van a jubilar, pero nunca ayudaba o nunca incrementaba o nunca les aplicaba la reforma a aquellos que ya estaban jubilados. Lo que hemos hecho nosotros es una reforma que incluya un incremento en las pensiones para todos aquellos que ya reciben su pensión, porque al final es los que verdaderamente están sufriendo el problema en este momento. De nada servía hacer una reforma solo para que sea aplicable para los pensionados a partir del año 2023. Entonces esta reforma es lo importante, cubre a todos los pensionados y también cubre a los que se van a pensionar o los que no se han podido pensionar también porque no tenían una adecuada pensión al final de su vida laboral. Entonces, esa parte de la universalidad, decir aplica para todos, es uno de los aspectos fundamentales de esta reforma. Estamos mejorando la capacidad adquisitiva de los grupos familiares y también estamos cumpliendo esa deuda histórica con cada uno de los pensionados. ¿Por qué mejoramos la capacidad adquisitiva de las familias? Porque la pensión evidentemente se va a invertir en comida para el hogar, probablemente van a poder comprar un poquito más de cosas de las que antes compraban, ahorrar un poco más, poder pagar, por ejemplo, tal vez la universidad de alguien que va a empezar a estudiar. O hacer alguna remodelación del hogar que de pronto no se podía hacer porque aquellas no tenían personas el que ingreso. recibían $500, por ejemplo, a partir de la entrada en vigencia van a recibir $150 más, es decir, $650. $150 más en un presupuesto familiar para alguien que estaba recibiendo $500 es significativo. Claro. Es bastante significativo. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos hecho una reforma que ponga en el centro a los cotizantes. Arena y el FMLN, durante básicamente 30 años, quebraron el sistema de pensiones.
de tal suerte que de los 12.000 millones que posee el fondo de pensiones, alrededor de 10.000 millones ya están invertidos en deuda. Entonces, y que fueron usados por gobiernos anteriores. Esos mismos gobiernos que se robaron, ¿cómo iban a ajustar el dinero del presupuesto general de la nación si lo pasaban para la partida secreta que después se robó Mauricio Funes, Elías Antonio Saca, también se la robó Sánchez Serén? Solo Funes, 351 millones. Saca 301 millones. ¿Cómo va a alcanzar el dinero? Tenían que prestar y agarrar del fondo de pensiones. Y de ahí agarraban, porque el dinero que ellos se llevaban sí era dinero real, el que pasaban para la partida secreta. Entonces, ellos saquearon sistemáticamente el sistema de pensiones y cometieron otro error grave, que fue no supervisar a las entidades privadas que brindaban el servicio. Y eso pues hizo que cometieran abusos y que estuvieran pues siempre preocupados por la caja fiscal o por las ganancias de las AFP. Pero el cotizante, para que tanto la caja fiscal del Ministerio de Hacienda tuviera fondos como para que las AFP tuvieran las ganancias buenas que tuvieron durante tanto tiempo, tenía que sacrificar la pensión de los usuarios del sistema. Y por eso no se incrementaba las pensiones, para que las AFP mantuvieran sus mismos niveles de ganancia. Y para que el Ministerio de Hacienda pudiera echar mano de esos fondos cada vez que quisiera. Ahora no va a ser así. Ahora, la nueva ley redactada, incluso yo fui parte, de hecho propusimos ambos junto al presidente, estuvimos totalmente de acuerdo en la cláusula, fue una propuesta que se nos ocurrió a nosotros de manera directa. Vamos a prohibir que a partir de la vigencia de la nueva ley, se va a prohibir que cualquier gobierno, cualquier institución pública se financie con el fondo de pensiones. El fondo de pensiones debe servir única y exclusivamente para pagar las pensiones de los usuarios del sistema. ¿Por qué? Porque si las instituciones se empiezan a financiar, probablemente hay alguna que caiga en impago. Y cuando ellas no les puedan pagar, no le van a poder pagar el capital ni los intereses al fondo de pensiones. Y el fondo de pensiones, consecuentemente, no va a tener para pagar las pensiones de los usuarios. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Muchos de los afectados durante todos estos años, Armando, son víctimas de un sistema que privilegió las ganancias de las AFP y el uso de la caja fiscal. Ambas cosas en la actual reforma, que ya está en vigencia. Esperamos poder ya realizar en los próximos días el primer pago de la pensión. Ahí todos los usuarios del sistema van a poder constatar. Yo vi como muchos decían que ese incremento es mentira, que es ficticio, que lo van a quebrar en 2 meses. Todos los usuarios del sistema, los pensionados, los que reciben, los que verdaderamente les interesa la situación. No esos analistas como Rafael Lemus, que está pasado despotricando a diestra y siniestra. La otra señorita que era técnico del FMLN en la Asamblea Legislativa y pasan escribiendo para el Diario de Hoy y para la prensa gráfica. A ellos no les interesa el tema de pensiones. A ellos les interesa que el gobierno le vaya mal y que la gente tenga desconfianza del gobierno. Eso les interesa a ellos. Pero la pensión no les interesa. Sabemos que es al televidente, al que está en este momento viendo, es al que le interesa, al que recibe la pensión, porque depende económicamente de ese ingreso. Y ahora ese ingreso va a incrementar, además de que vamos a asegurar de que el sistema tenga sostenibilidad, que esto se le pueda seguir pagando a lo largo del tiempo. ¿Cómo vamos a asegurar esa sostenibilidad? Le quitamos un 1% de la comisión que se llevaban las AFP. Yo vi como algunos del FMLN querían tergiversar y decían, no, es que ellos ganaban un 2%, pero la comisión por administración sigue siendo la misma. Sí, pero es que la ganancia estaba en el seguro, no en la comisión por administración. Al final es un 2%, tú le puedes poner el concepto que tú querrás en la ley, pero tú, empresario, o los empresarios que nos están viendo, sabrán que lo que importa es el flujo de efectivo. Claro. El nombre que tenga no importa, pero si el flujo de efectivo llega a tus cuentas bancarias, no importa bajo qué concepto tú lo estés vendiendo. Entonces ellos prestaban 2 servicios, el seguro
y prestaban la administración. Se les quitó la parte del seguro y se les dejó la de administración. ¿Por qué? Porque ellos han dicho que quieren pues, seguir brindando el servicio. Y nosotros no nos oponemos a la iniciativa privada. Sabíamos y sabemos que muchos de nuestros detractores o los detractores del gobierno del presidente Bukele lo que estaban esperando era que nosotros anunciáramos una total exclusión de las AFP para salir gritando, están nacionalizando los ahorros de pensiones. Primero que nada, el Estado siempre es el garante y ha sido el garante. Las AFP básicamente tienen una concesión del Estado para administrar el fondo. Pero si las AFP quebraban, quien debía pagar era el Ministerio de Hacienda siempre. Por tanto, o sea, por definición, todos los sistemas de pensiones son nacionales, si tú los quieres ver así, porque es el Estado el que responde como último garante del pago. No privados. No son los privados. Entonces, no es un negocio privado. Si usted tiene un ahorro programado, por ejemplo, con un banco X o con una aseguradora X, ese sí es un negocio privado. Ese sí es un ahorro privado. Pero aquellos que están en el fondo de pensiones son obligaciones del Estado. Por tanto, lo que hemos hecho es mantener a la iniciativa privada para que no se diga también que somos comunistas, como a algunos les gusta llamarlo, que estamos violentando X o Y propiedad privada. Para nada. Aquí se respetan los derechos individuales y se respeta el derecho a la libre empresa. Entonces, dejamos a la administradora, ahora sí, supervisada por una entidad que ahora sí va a poder ir a perseguir todos esos abusos que cometían las administradoras de pensiones y también cometían algunos patronos. Entonces, que es el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que va a tener amplias facultades de supervisión y también de auditoría sobre todos los actores del sistema. ¿Cuándo empieza a funcionar ese instituto? Ya debería de estar empezando en su funcionamiento. Estamos en el armado del instituto como tal. Hay que recordar que existe el INPET, que administra los beneficios de las pensiones del sector público o las que se lograron jubilar en el sector público. Entonces, ahora pues esa parte va a pasar también al ISP. No es que se va a despedir a nadie tampoco, porque ya veo los titulares de algunos, ¿verdad? Van a despedir a un montón de gente. No, se van a fusionar a todos aquellos colaboradores que estén en el INPET, pasarán para el ISP como tal, y luego pues será el ISP quien se encargue ahora de supervisar y pagar también las pensiones. Entonces, esa parte, Armando, de tener un ente rector va también a vigilar que los patronos también paguen el 1%, porque se le recortó a las AFP y también se le incrementó un 1% a los empresarios para poder financiar las mejoras en las pensiones y también en las pensiones que vamos a otorgar para los futuros jubilados. Ministro, tengo dos preguntas. Yo sé que me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejar cerrado este tema antes de pasar con otros. La pregunta del millón y la pregunta clave que la gente tiene en estos momentos y que nos están viendo y escuchando es, ministro, yo que de pronto tenía una pensión de $304.17, ahora me incrementa a 400, o yo que de pronto tenía una pensión de 500 que ahora me va a pasar a 650, ¿cuándo lo voy a ver reflejado en mis cuentas? Para todos los pensionados, van a empezar a recibir esa pensión a partir de la pensión del mes de enero. A partir de ese mes. A partir en el pago que le corresponde, porque algunos les pagan el 12, otros creo que les pagan como el 18, otros creo que el 20. Varía mucho las fechas. Varía un poco la forma, las fechas de pago para cada uno de los sectores, pero en la pensión del mes de enero van a ver reflejado el incremento pues, que nosotros hemos anunciado. Nos estamos asegurando que no exista ninguna falla en la implementación. Es una implementación compleja, sobre todo en tan corto tiempo. Armando, esto le hubiera tardado creo que 4 o 5 años a los gobiernos, al ritmo que ellos trabajaban. No me lo estás preguntando, ni creo que sea algo relevante, pero nosotros durante toda la vacación, incluso los mismos días feriados, estábamos trabajando. Lo conversábamos en Camerino. Estábamos trabajando y no hemos parado en todo diciembre trabajando en el tema de pensiones. De hecho, creo que muy pocas intervenciones públicas he tenido durante este mes, y fue precisamente porque nos encontrábamos totalmente enfocados en que esto funcione. Claro. Porque sabemos que de esto dependen muchas personas que nos están viendo en este momento, y para cualquier otro es un tema trivial, como lo decía, para analistas como Rafael Lemus, él va a una entrevista y sale tan fresco como entró, y acaba de hablar de temas tan delicados como incrementos o reducciones en la pensión.
Pero la gente que está viéndonos en este momento, Armando, los que están escuchando esto atentos y que saben que tenían una pensión de 300 y que ahora van a recibir 400, que tenían una de 500 y ahora van a recibir 650, saben que para ellos lo esperan con muchas ansias. Claro. Porque eso va a resolver situaciones bien personales y puntuales. Como decimos los salvadoreños, solo cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Correcto. Y ese pequeño incremento, o ese incremento que nosotros hemos hecho, que es sustancial, ¿no? Pero que para cualquier otro puede ser un monto pequeño, $150, para cualquiera que los tenga, pues puede ser muy poco, ¿verdad? Pero para quien no los tiene, a veces te puede salvar incluso la vida, porque es el medicamento que compras en la emergencia, es el medicamento que te hacía falta y que estaba deteriorando tu salud, o es la alimentación que te hacía falta para tus hijos, para tus nietos, ¿no? Entonces hay mucha gente que depende de ello, y por eso es que hemos tratado de asegurar que esta sea una reforma que esté a la altura de las expectativas del pueblo de Salvador. Qué bien, ministro. Y hoy sí, como última pregunta, para cerrar, irme a la pausa, porque son las 8:52, ¿cuánto es el porcentaje de gente que, sobre todo, que se ha visto beneficiada con estos incrementos? Bueno, la totalidad, de hecho, va a ser la totalidad de usuarios del sistema. Le preguntaba porque existía ese tema de las pensiones VIP. Sí, la gente de las pensiones VIP, que es un grupo minoritario, son alrededor de 640 y algo, 643 creo que era. Ese rango de la sociedad yo no creo que necesite ninguna ayuda de parte del gobierno, Armando. Y lo digo pues con total sinceridad, porque creo que los gobiernos también debemos tener un criterio de equidad social. Correcto. Uno debe saber para quién trabaja. Y no digo que estas personas no tienen derechos, claro que sí, tienen derechos. Y los vamos a hacer prevalecer siempre como autoridades. Pero necesitan menos ayuda que la gente que tiene una pensión de $400. Entonces, con básicamente parte de los 6 millones que nos vamos a ahorrar en reducir esas pensiones hasta 3,000, yo he visto que algunos dicen todavía es muy alto, pero hay que recordar que también hay personas que también tienen ese derecho, pues un director bancario que trabaja para un banco como presidente, es alguien, pues, me imagino que trabaja durante mucho tiempo, que sacrifica mucho y los sueldos ahí son altos, ¿verdad? $10,000, $15,000, tienen algún estilo de vida que mantener. Entonces, creo que también hay que generar un poco de justicia sin llegar al exceso, Entonces, $3,000 creemos que, de acuerdo al costo de la vida, es más que suficiente para que una persona viva decentemente. Es más si no trabaja también, ¿verdad? Ya tiene menor cantidad de gastos. Entonces, esa reducción se aplicó también para generar ese techo de equidad social y de justicia. Por supuesto. Son las 8:54. Vamos a la pausa y al regresar venimos hablando también del presupuesto para este año 2023, que también tiene sus componentes interesantes. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Antes de pasar al presupuesto, solo quiero cerrar esta pregunta. Alma Méndez nos pregunta en redes sociales. Armando Godoy, por favor, pregúntele sobre las pensiones del Seguro Social e INPEP al ministro de Hacienda. Todas aquellas que sean pensiones por vejez van a tener un incremento de un 30%, siempre y cuando reciba, como dije, una pensión por vejez, Armando. Hemos tratado de incluir otro tipo de pensiones, estamos buscando soluciones. Sí. Hay que entender que el fondo también quedó bastante saqueado. Entonces el margen de maniobra que nosotros tenemos en este momento es pequeño, pero estamos buscando soluciones para los diferentes tipos de pensiones que se otorgan, ¿no? Pero el mayor problema, o creo que la gran masa de injusticia social estaba concentrado en las pensiones por vejez. Importante. 8:56. Ministro, presupuesto 2023, las grandes apuestas y los proyectos que los salvadoreños deben de tener en el radar que se viene. Sí, bueno, Armando, va a ser un año difícil, eso deben de entenderlo los salvadoreños. Va a ser un año bastante complicado. Son 8.900 millones los que se han aprobado para el presupuesto de este año. La brecha sigue siendo bien pequeña, la bajamos a 472 millones, es decir, 24 millones menos que lo que habíamos solicitado el año pasado, es decir, el nivel de endeudamiento del país va bajando año con año, gracias a Dios. Pero sabemos que va a ser un año complicado en materia de la economía global. ¿Por qué? Porque el conflicto Rusia-Ucrania no ha terminado, Sí. Los precios del gas
y del petróleo siguen inestables, los precios de los insumos agrícolas siguen inestables. Bueno, hace poco registró un incremento, no sé si del 20 o del 10% del petróleo por el tema que ya la apertura de China también ya comenzó. Correcto, pero así también hay otros choques externos que se esperan. Por ejemplo, en la zona euro hay varias complicaciones, el Reino Unido no termina de despegar, vimos que cambiaron primer ministro, asumió quien era ministro de Finanzas, Rishi Sunak, hasta hace unos meses, asumió como primer ministro y pues la crisis no termina, por lo menos en la parte económica, ¿no? Hay algunas voces de alerta sobre la recesión para Estados Unidos en este año, a pesar de que yo creo que sí la Fed ha tomado algunas decisiones importantes, sobre todo en materia de elevar las tasas de interés. Eso creo que va a hacer que la inflación pues sea menor, pero va a provocar una recesión económica al haber menor disponibilidad o menor liquidez, se va a afectar la demanda en el mercado estadounidense. Entonces eso va a tener un impacto directo, podríamos esperar una reducción en los niveles de remesas que nosotros recibimos, que es un indicador importante, y esto podría afectar el crecimiento económico. Ahora bien, estamos monitoreando todo eso. Por tanto, como estamos monitoreando, elaboramos una propuesta de gasto público que solo crece un 3% respecto del año anterior. Es decir, si bien es cierto, el presupuesto es por 8.900 millones, ahí hay dentro 600 millones que es el pago del bono, porque siempre se deben incluir en el presupuesto. Entonces, casi son 667 millones los que se han incorporado, es decir, casi 700 millones. Es decir, el presupuesto original ronda los 8.200 millones, más o menos. ¿Por qué solo el crecimiento de un 3%? Bueno, porque estamos construyendo el penal, por ejemplo, el megacentro. Habrá que contratar a más custodios también. Claro. No vamos a dejar a los terroristas ahí a sus anchas, pero hay que contratar custodios. Entonces, eso es un crecimiento, hay un gasto. Entonces, para este tipo de cosas, también otras obras de construcción hemos reducido en el gasto corriente, reducimos alrededor de un 10% respecto del año pasado. En el gasto de inversión sí vamos a crecer un poco porque no podemos dejar de hacer obras viales, tenemos que terminar el bypass de San Miguel, tenemos que terminar los pasos a desnivel que estamos construyendo en este momento. Vienen los chorros. Vienen los chorros, por ejemplo, se viene la construcción del nido, ¿no? Hay varias obras en materia de primera infancia que los está dirigiendo la primera dama y también desde el Ministerio de Salud y de Educación se ejecutan los fondos. Ella dirige la estrategia, digamos, pero los fondos se ejecutan desde cada institución. Y todas esas inversiones pues se van o están reflejadas dentro del presupuesto. Los tres pilares siguen siendo salud, seguridad y educación, que son los más importantes. Educación es el que tiene el presupuesto más alto, como siempre. Vamos a invertir alrededor de 1.500 millones en educación. En salud hemos programado alrededor de 1.131 millones y en seguridad y defensa alrededor de 838 millones. Entonces, estos siguen siendo los tres pilares fundamentales. Le vamos a seguir apostando mucho a la infraestructura. Se viene Sor City 2 en el oriente del país. Ya han visto cómo la Dirección de Obras Municipales está interviniendo, algunas calles que se están abriendo, se van a pavimentar también estas vías que se están construyendo, así como diferentes centros escolares también que serán intervenidos este año. Armando, logramos intervenir varios el año pasado, este año esperamos llegar a muchísimos más, al igual que continuar invirtiendo en todas nuestras carreteras. Yo creo que hay una mejora sustancial en nuestra red vial. Hemos inaugurado a finales del año la aduana El Amatillo, esperamos inaugurar dentro de poco aduana Anguiatú y vamos a intervenir también todas las aduanas. Entonces todas esas intervenciones están incluidas dentro del plan de gastos y es por eso el incremento. Básicamente el incremento es en inversión y hay una reducción sustancial en el gasto corriente. Cuando habla de gasto corriente, ¿a qué tipo de reducciones, ministro? Nos referimos, Armando, a uno, hemos empezado, como tú bien lo has visto, quizá a fusionar algunas instituciones. Sí. El Consejo Nacional de Energía, por ejemplo, que antes existía, ya no existe más. Los empleados no se han despedido, pero se ha, digamos, focalizado hacia otros resultados. Además de eso, Digestic pasó de ser una desconcentrada del Ministerio de Economía, pasó a ser una dirección del Banco Central de Reserva. Esto hace que pues, las funciones sean mucho más
compatibles y se puedan lograr mayores eficiencias administrativas porque ya no necesitas un auditor interno en la Digesti, que antes sí lo tenías que contratar, un jefe UASI que también tenías que haberlo contratado, tenías que tener un gerente, tenías que tener un subgerente, había una trama administrativa bastante grande que se puede eficientizar adentro. Hacerla más eficiente. Claro, sin tener que sacrificar a los empleados ni a nadie más. Claro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, modernizando el Estado. Prohibimos los incrementos salariales para este año, están prohibidos para todo el sector público, así se estableció en el presupuesto. Se respetaron los escalafones de salud. Yo vi la oposición como andaban diciendo a diestra y siniestra. Se discutieron las propuestas y una vez se discutió la propuesta, pues se definió que los escalafones se iban a respetar. Pero debemos entender que también este va a ser un año complicado y debemos estar preparados para ello. Y para eso el gobierno ha generado un plan de gasto pues bastante austero, que esperamos que al final del año pues lo podamos mostrar con un superávit en nuestro presupuesto general de la Nación. Bueno, cuando ya tengamos los resultados vamos a conversarlos acá en esta mesa, en el espacio de la entrevista. Ministro, siempre es un placer poder conversar con usted y espero obviamente que 2023, a pesar que va a ser, digamos, un poco complicado económicamente hablando por factores externos, no internos, pero sí esperemos que todo vaya muy bien y bueno, desde ya felicidades también para usted y todo su equipo que trabajó en vacaciones por el tema de pensiones. Yo sé que los salvadoreños también agradecen mucho no solo la visión del presidente, sino también el trabajo que se está haciendo desde Hacienda. Gracias, Armando. Y creo que hay que ser positivos. La vida no es fácil nunca, nadie la tiene fácil. Claro. Todos peleamos día con día por sacar adelante nuestras familias. Creo que lo mismo debemos seguir haciendo, si bien va a ser un año complicado. El año 2022 fue complicado, pero hemos mostrado buenos resultados positivos, alentadores, a pesar de que el contexto internacional sea malo. Así que hay que ser positivos. Creo que al país le va a ir bien este año. El gobierno del presidente Bukele va a trabajar con todo su esmero porque así sea. Y yo sé que todos los salvadoreños, cada quien desde su lugar de trabajo, desde su comunidad o desde su municipio, va a tratar de hacer lo mejor posible para que este país al final del año 2023 pueda tener también buenos resultados. Por supuesto. Gracias, ministro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también.